Mucha gente cree que conocer a Dios depende solamente de asistir a iglesias, cumplir mandamientos o memorizar versículos. Pero, ¿y si te dijera que es posible pasar toda la vida practicando todo esto y aún así jamás haber conocido al Dios verdadero? Esa es la exacta denuncia que el apóstol Juan hace al escribir su primera carta. Él no habla con el mundo ni con los incrédulos, sino con los propios cristianos. Y su mensaje es directo, confrontador y liberador. Hay un secreto para conocer a Dios que muchos ignoran, incluso estando dentro de la iglesia. Una verdad tan profunda que puede separar a quien vive una fe auténtica de quien solamente repite fórmulas religiosas. Una verdad tan profunda que puede separar a quien vive una fe auténtica de quien solamente repite fórmulas religiosas. Y si es exactamente este tipo de revelación que valoras, directa, bíblica y sin rodeos, aprovecha ahora y suscríbete al canal. Aquí, la palabra no es diluida, es viva, cortante y transformadora, como debe ser. Desde las primeras palabras de la carta de Juan, somos llevados a contemplar un misterio que atraviesa los siglos, la encarnación de la propia vida. Juan no habla de teorías espirituales, sino de algo concreto que él mismo vio, oyó y tocó con las manos. La expresión «lo que era desde el principio» remite no solo a la creación del mundo, sino al Verbo eterno, aquel que estaba con Dios y era Dios, conforme también registrado en el Evangelio de Juan capítulo 1. Aquí se le llama la palabra de la vida, no solo porque comunica algo vivo, sino porque Él mismo es la vida, la fuente absoluta de existencia y comunión con el Padre. El apóstol prosigue afirmando que esa vida fue manifestada, es decir, revelada visiblemente de manera palpable. No estamos ante una filosofía abstracta o un código moral distante, sino de la revelación de Dios en forma humana, en la persona de Jesucristo. Este testimonio ocular tiene un objetivo: hacer partícipes a los lectores de la comunión que los apóstoles vivieron, no solo entre ellos, sino con el propio Dios y su Hijo. Juan no está interesado en transmitir una religión, sino en abrir las puertas de una comunión real, íntima y transformadora. Hay un detalle poderoso escondido en estas líneas iniciales. Conocer a Dios no comienza con esfuerzo humano, sino con la revelación divina. El mayor secreto para conocerlo es reconocer que Él mismo dio el primer paso. La manifestación de la palabra de la vida no fue una exigencia nuestra, atendida por misericordia, sino un movimiento de amor soberano que rompió el silencio eterno y se hizo carne entre nosotros. Esta es la raíz de la verdadera espiritualidad, una respuesta agradecida y rendida a aquello que nos fue dado gratuitamente. Al decir que escribe estas cosas para que la alegría de sus lectores sea completa, Juan revela el propósito mayor de la revelación: la transformación del alma humana. La verdadera alegría no nace de lo que tenemos o conquistamos, sino de la certeza de que fuimos alcanzados por aquel que es la propia vida. Conocer a Dios es vivir con plenitud incluso en medio del dolor, porque esta comunión supera cualquier circunstancia pasajera. En la apertura de la carta, Juan no solo nos presenta el verbo de la vida, sino que nos invita a entrar en una relación real con Él. No hay secreto mayor para conocer a Dios que responder a la invitación de su presencia revelada en Cristo. La comunión con Dios no es un premio para los perfectos, sino el punto de partida para aquellos que reconocen su necesidad de luz y verdad. Luego de introducir la comunión con Dios, Juan declara algo que cambia completamente la forma en que debemos acercarnos a Él. Dios es luz, y en Él no hay ninguna sombra. Esta afirmación no es solo una metáfora poética, es una descripción de la esencia divina. La luz representa pureza, verdad, revelación y justicia.
Si queremos conocer a Dios, necesitamos entender que Él no se compadece con sombras, medias verdades o simulaciones. La luz de Dios revela, confronta y transforma todo lo que toca. Decir que tenemos comunión con Dios mientras andamos en tinieblas es una contradicción que Juan no tolera. Muchos afirman conocer a Dios con los labios, pero viven una existencia desconectada de la verdad, del arrepentimiento y de la transformación. La incoherencia entre el discurso y la práctica es el primer obstáculo para el conocimiento verdadero de Dios. La luz no solo revela quién es Él, sino que también expone quiénes somos realmente. Y es en este enfrentamiento que el verdadero viaje espiritual comienza. Sin embargo, Juan no deja a sus lectores sumidos en la culpa. Él afirma que, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Este es uno de los puntos más liberadores de la carta. La luz no solo revela el pecado, sino que nos conduce por el camino de la purificación. Dios no exige perfección para caminar con nosotros, sino disposición para vivir en la verdad. La presencia de la luz no es motivo de miedo, sino de esperanza, porque ella nos guía hacia la redención. Admitir la existencia del pecado personal es para Juan una evidencia de madurez espiritual. Fingir que no hemos pecado es engañarnos a nosotros mismos y llamar a Dios mentiroso. La luz de Dios nos llama a la honestidad, no a la negación. Y es en esta confesión sincera que somos limpios y restaurados. Hay belleza y poder en reconocer las fallas ante aquel que ya ha demostrado su amor por nosotros en la cruz. Conocer a Dios, por lo tanto, exige disposición para vivir a la luz. Esta luz ilumina no solo nuestros caminos, sino también nuestras intenciones. Ella exige rendición y valentía, pero a cambio nos ofrece una comunión que purifica, restaura y llena el corazón de una verdad que el mundo jamás podrá ofrecer. No basta conocer la verdad, es preciso caminar en ella. Juan conduce a sus lectores más allá del reconocimiento del pecado y de la confesión sincera. Él presenta un nuevo hito en el camino de la fe, la obediencia. Aquel que dice conocer a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso, dice el apóstol con una franqueza desconcertante. Esta es una de las declaraciones más radicales de la carta y al mismo tiempo una de las más liberadoras. La verdad solo se vuelve real cuando se vive. Practicar la palabra no significa obedecer por obligación o miedo, sino por amor. Juan muestra que los mandamientos de Dios no son cargas pesadas, sino revelaciones de su voluntad que nos conducen a la libertad. Cada paso de obediencia es una respuesta de confianza, un reconocimiento de que Dios sabe lo que es mejor. La obediencia, por tanto, no es la causa de la salvación, sino su evidencia. Quien conoce verdaderamente a Dios, naturalmente desea agradarle. Esta práctica transforma el carácter. Juan afirma que aquel que guarda la palabra tiene el amor de Dios perfeccionado en sí. Esto revela un crecimiento continuo. A medida que obedecemos, somos moldeados a la imagen del Hijo. El conocimiento de Dios no es teórico, es relacional y transformador. Practicar los mandamientos no nos convierte en religiosos, sino en hijos semejantes al Padre. Un aspecto poco percibido es cómo esta obediencia afecta también nuestras relaciones. Al guardar los mandamientos, aprendemos a tratar con el otro con gracia, paciencia, verdad y perdón. El amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo, y esto se refleja en el día a día, en las palabras, actitudes y elecciones. La obediencia construye una vida coherente, donde fe y práctica van de la mano. Practicar la palabra es andar como Jesús anduvo. Y esta es la expresión más elevada del conocimiento de Dios. No se trata de memorizar versículos o asistir a rituales, sino de vivir como Cristo vivió, con humildad, misericordia, justicia y amor. Es en este camino donde la verdad deja de ser un concepto.
y se convierte en vida encarnada. Tras establecer que la práctica de la obediencia evidencia la verdadera comunión con Dios, Juan introduce un criterio inconfundible para reconocer a los que caminan en la luz: el amor fraterno. Aquel que dice estar en la luz, pero odia a su hermano, aún está en tinieblas, advierte el apóstol. Esto revela que el conocimiento de Dios no se limita a una conexión espiritual abstracta, sino que se expresa concretamente en la forma en que tratamos al otro. El amor al prójimo no es una sugerencia moral, es una exigencia espiritual. Es la consecuencia inevitable de alguien que ha tenido su corazón regenerado por la luz de Cristo. Este amor no es un sentimiento pasajero o una emoción superficial. Exige entrega, perdón, paciencia y disposición para servir. Juan enseña que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esto significa que el amor fraterno se convierte en una salvaguarda contra caídas espirituales. Cuando el amor está presente, hay claridad, empatía y una sensibilidad espiritual que impide acciones que causarían escándalo o división. El amor ilumina no solo el camino, sino también la conciencia. Por otro lado, quien odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas sin saber hacia dónde va. La imagen es densa y perturbadora. Quien niega el amor se sumerge en oscuridad interior, perdiendo el sentido de la dirección espiritual. No importa cuántos rituales religiosos cumpla alguien, si no ama, está desconectado de la luz. En 1 Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11, esta verdad se presenta con énfasis directo, sin margen para el autoengaño. El amor al prójimo revela, con exactitud, el nivel de intimidad con Dios. Cabe notar que Juan no está tratando de sentimientos fáciles, sino de actitudes intencionales. Amar a quien piensa diferente, a quien falla, a quien nos decepciona, ese es el verdadero examen. El amor fraterno, en este contexto, no es el resultado de afinidad, sino de la acción del Espíritu en nosotros. Por eso, el amor no es solo una evidencia de fe, también es un instrumento de crecimiento espiritual, pues nos obliga a lidiar con el ego, el orgullo y las heridas. Conocer a Dios pasa, necesariamente, por aprender a amar como Él ama. Y esto se revela no en palabras o promesas, sino en la forma en que acoge, perdona y camina con nuestros hermanos en la fe. Cuando el amor se hace visible, la luz de Dios se manifiesta en cada detalle de la convivencia humana. Juan ahora dirige su atención a una guerra invisible que todo aquel que desea conocer a Dios necesita enfrentar: el conflicto con el mundo. Él escribe con urgencia: no améis el mundo, ni lo que hay en el mundo. Esta advertencia, registrada en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, no se refiere a la creación o a las personas, sino al sistema espiritual corrompido que se opone a Dios. Este mundo, seductor y sutil, ofrece valores y deseos que compiten directamente con el amor al Padre. Juan resume esta influencia maligna en 3 frentes: la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. La codicia de la carne se refiere a los deseos desenfrenados por placer, la de los ojos, a la fascinación por apariencias, riquezas y ostentación, y la soberbia de la vida, al orgullo que busca exaltación propia. Estos impulsos, aunque comunes a la naturaleza humana caída, no tienen origen en el Padre. Por el contrario, son productos del mundo que busca satisfacer el yo en lugar de glorificar a Dios. Esta batalla no es externa, sino que se libra dentro del corazón. Cada persona que anhela conocer a Dios necesita enfrentar este conflicto como una parte esencial del discipulado. El amor al mundo neutraliza la sensibilidad espiritual. Él anestesia la conciencia, oscurece el discernimiento y hace que los valores del reino parezcan lejanos o irrelevantes. Aquel que se entrega a los encantos del mundo pierde poco a poco la claridad de la luz.
Sin embargo, Juan no deja a sus lectores sin esperanza. Él declara que el mundo pasa, así como sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está el antídoto contra la seducción mundana, la eternidad. Quien tiene los ojos fijos en lo eterno no se doblega ante lo transitorio. El secreto para vencer el mundo no está en la fuerza de voluntad, sino en cultivar una pasión mayor, el amor al Padre. Esta batalla revela mucho más de lo que se puede ver. Ella expone a quien realmente pertenecemos. El apego al mundo denuncia un corazón dividido, pero la renuncia consciente a sus placeres revela un alma sedienta por Dios. Conocerlo en este contexto exige valentía para resistir las ilusiones y humildad para buscar la verdad que libera. La carta de Juan, hasta entonces pastoral y exhortativa, gana un tono de alerta al introducir una figura que representa la oposición directa a Cristo, el anticristo. Él escribe que ya es la última hora y que muchos anticristos han surgido como señal de los tiempos. Esta expresión, registrada en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, no se limita a un personaje apocalíptico, sino que incluye a cualquier persona o sistema que niegue la divinidad y la encarnación de Jesucristo. Juan deja claro que estos anticristos no vinieron de fuera, sino que surgieron del propio medio cristiano. Ellos estuvieron con nosotros, pero no eran de los nuestros. Aquí reside una de las advertencias más dolorosas de la carta, la apostasía. Muchos que parecían caminar con Dios abandonaron la fe verdadera, revelando que nunca tuvieron comunión auténtica. Este alejamiento no es solo una tragedia espiritual, sino una prueba de la tensión constante entre verdad y engaño. Pero hay una seguridad para los que permanecen firmes. Juan afirma que los verdaderos discípulos recibieron una unción del Santo y saben todas las cosas. Esta unción es el Espíritu Santo, que guía a la verdad y protege contra el error. No se trata de arrogancia espiritual, sino de una intimidad con Dios que capacita al cristiano a discernir el engaño, incluso cuando se presenta con apariencia de piedad. La presencia del Espíritu es la mayor garantía contra el espíritu del anticristo. La negación de que Jesús es el Cristo es la característica central del anticristo. Esta negación puede ser explícita o sutil, pero siempre tiene como objetivo minar la fe y romper la comunión con el Padre. Juan escribe que quien niega al Hijo también niega al Padre. Es decir, no hay manera de conocer a Dios rechazando a Jesús. Toda espiritualidad que excluye a Cristo está fundamentada en la ilusión. Conocer a Dios, por lo tanto, implica vigilancia doctrinal y celo por la verdad. El amor y la gracia no anulan la necesidad de firmeza teológica. En tiempos de voces confusas y doctrinas contradictorias, es esencial mantener los ojos fijos en aquel que es la verdad encarnada. Permanecer en Cristo es el escudo contra el error y también la clave para una comunión inquebrantable con el Dios vivo. En medio de tantas amenazas espirituales, anticristos, falsas doctrinas y engaños sutiles, Juan ofrece un recurso poderoso y profundamente personal a los verdaderos discípulos, la unción recibida del Santo. Esta unción, mencionada en 1 Juan capítulo 2, versículo 27, no es una experiencia mística aislada, sino la presencia continua del Espíritu Santo habitando en el creyente. Él es el maestro interior, que enseña, revela, recuerda y conduce a la verdad. No se trata de despreciar maestros humanos, sino de reconocer que el Espíritu es el último criterio de la verdad. Juan escribe que esta unción permanece en el creyente y lo instruye en todas las cosas. Esto no significa una revelación nueva o paralela a las Escrituras, sino una iluminación espiritual que capacita para comprender y aplicar correctamente la palabra de Dios. Cuando la mente y el corazón están alineados con el Espíritu,
El engaño pierde fuerza y el discernimiento espiritual crece. El conocimiento de Dios, entonces, no se basa solo en informaciones acumuladas, sino en una relación viva y dinámica con el Espíritu que habita en nosotros. Esta unción también nos preserva en la verdad. Juan exhorta a sus lectores a permanecer en ella como fueron enseñados. Esta permanencia exige vigilancia y celo. Hay un fluir constante entre aprender y guardar, entre oír y obedecer. El Espíritu no solo revela la verdad, sino que también fortalece al creyente para permanecer en ella, incluso en medio de las presiones culturales y espirituales. Es por eso que la comunión con Dios nunca puede ser reducida a un ritual exterior. Es profundamente alimentada por esta actuación interna del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo confirma en lo íntimo del corazón lo que las Escrituras enseñan sobre Jesús, sobre el Padre y sobre nosotros mismos. Él no contradice la palabra, sino que la trae a la vida. Por eso Juan asegura que no hay necesidad de temer a los falsos maestros, pues el Espíritu capacita al creyente a discernir el error y permanecer firme. Este discernimiento no viene por orgullo, sino por dependencia. Conocer a Dios es también confiar en la fidelidad del Espíritu que nos fue dado. La unción no es solo un sello de pertenencia, sino una herramienta de preservación y madurez. Cuanto más oímos su voz, más afinamos nuestros oídos espirituales y más profundamente nos sumergimos en la verdad que transforma. Al tratar de la identidad de los creyentes, Juan eleva el lenguaje a un nivel sublime. Ved qué gran amor nos ha concedido el Padre, que fuésemos llamados hijos de Dios. Esta declaración, presente en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, no es una metáfora espiritual, es una realidad ontológica, un nuevo nacimiento que redefine quiénes somos. Ser llamado hijo de Dios es más que un título, es una nueva condición de existencia con implicaciones profundas para el carácter y el comportamiento. Juan deja claro que el mundo no nos conoce porque no conoció a Dios. Esto evidencia que el cristiano auténtico vivirá inevitablemente en contraste con el sistema a su alrededor. La pureza, en este contexto, no es un esfuerzo por conquistar algo, sino una respuesta a lo que ya hemos sido hechos. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La santidad, por lo tanto, es el reflejo de la identidad recibida. Pero Juan también es directo al afirmar que aquel que practica el pecado vive en rebelión contra Dios. El pecado, aquí, es visto como un estilo de vida, un patrón continuo que revela alejamiento de la naturaleza divina. No se trata de tropiezos ocasionales, sino de una vida entregada a la desobediencia. El verdadero Hijo de Dios no se acomoda en el error, porque la semilla de Dios permanece en él, y esa semilla genera inconformidad con el pecado y sed de transformación. Esta distinción entre hijos de Dios e hijos del maligno no busca provocar miedo, sino lucidez. Juan está enseñando que la identidad espiritual se revela en los frutos visibles de la vida. El que ama la justicia, busca la santidad y practica el amor al prójimo demuestra que nació de Dios. Este llamado a la pureza no es una carga imposible, sino el despliegue natural de quien ha sido tocado por la gracia y regenerado por el Espíritu. Ser hijo de Dios es llevar en sí mismo la marca de un nuevo comienzo, es vivir en función de una esperanza que purifica, de una verdad que transforma y de una luz que nunca se apaga. Cuanto más conscientes somos de esta filiación, más nos alejamos de las tinieblas y más nos acercamos al corazón del Padre. Después de revelar la noble identidad de los creyentes como hijos de Dios, Juan hace una inmersión profunda en lo que amenaza esa comunión, el pecado. Escribe que todo aquel que permanece en Dios no vive pecando.
Esta afirmación, encontrada en 1 Juan capítulo 3, versículo 6, exige un entendimiento cuidadoso. Juan no está hablando de perfección sin fallas, sino de una vida cuya dirección ya no está marcada por el pecado continuo y deliberado. El pecado, cuando se alimenta, se convierte en un velo que oscurece la percepción de Dios. La práctica constante del pecado revela que la persona aún no ha visto ni conocido a Dios, afirma el apóstol. Esta es una declaración pesada, pero que ilumina la realidad espiritual de muchos que afirman tener fe, pero viven en contradicción con la santidad. Conocer a Dios transforma el interior, y esta transformación inevitablemente cambia el comportamiento. La intimidad con el Padre no puede coexistir con una vida entregada a la transgresión. Juan hace hincapié en que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Es decir, la cruz no fue solo un acto de reconciliación, sino de liberación. Quien ha nacido de Dios no puede vivir en el pecado porque la semilla divina permanece en él. Esa semilla es el Espíritu, es la nueva naturaleza, es la evidencia de un nuevo nacimiento. El pecado ya no es más cómodo, ya no es más ignorado, hiere, constriñe y lleva al arrepentimiento. El apóstol también apunta al impacto comunitario del pecado. Quien no ama al hermano practica la injusticia. Esto muestra que el pecado no es solo un problema personal, sino que rompe la comunión, corrompe las relaciones y hiere la unidad del cuerpo de Cristo. La santidad, por lo tanto, es también un acto de amor al prójimo, una forma de preservar la pureza de la comunión fraterna. Conocer a Dios es conocer su santidad, y quien lo conoce de verdad no puede convivir más con el pecado como si fuera algo normal. Hay un clamor interior por pureza, un deseo creciente de agradar, aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. La intimidad con Dios se mantiene cuando hay un arrepentimiento sincero, sensibilidad espiritual y disposición para abandonar todo lo que entristece al espíritu. Juan eleva el amor a un nuevo nivel, mostrando que no es solo un mandamiento, sino la principal evidencia de la vida divina operando dentro de nosotros. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Escribe en 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Esto significa que el amor es más que una emoción. Es una marca de transformación espiritual. Aquellos que conocen a Dios no solo sienten amor, lo viven de manera concreta y sacrificial. La ausencia de amor denuncia la ausencia de vida. Juan afirma que quien no ama permanece en la muerte. Esta no es una metáfora exagerada, sino una realidad espiritual. Donde no hay amor, reina la separación de Dios. En contraste, el verdadero amor se revela en acciones. Recuerda que Jesús dio su vida por nosotros, y que también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Esto no se limita al martirio físico, sino que se extiende a la disposición de servir, donar, escuchar, perdonar y sostener al otro en sus necesidades. Un ejemplo práctico se presenta: si alguien ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en él? Esta pregunta retórica confronta directamente una fe sin frutos. Juan nos llama a amar no solo de palabras o de lengua, sino en acciones y en verdad. La autenticidad del amor se verifica en el día a día, en los pequeños gestos, en la sensibilidad hacia el dolor del otro, en la prontitud para ayudar. Este amor, vivido en la práctica, fortalece la conciencia espiritual. Juan afirma que, incluso cuando el corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. La vida de amor nos da confianza ante Él. No se trata de un perfeccionismo legalista, sino de una vida entregada a la verdad y a la gracia. Cuando amamos, somos alineados al corazón de Dios, y esto nos hace más sensibles a su voz. Conocer a Dios es amar con profundidad y con obras. El amor es el lenguaje del reino.
el reflejo más puro de la presencia divina en nosotros. No se limita a discursos piadosos, sino que se revela en las decisiones silenciosas del día a día, cuando elegimos el bien, incluso cuando eso cuesta algo. Es en ese terreno donde la fe florece y la presencia de Dios se vuelve tangible. La preocupación de Juan con la verdad lo lleva a instruir a sus lectores a probar los espíritus. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Advierte él en 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Esta orientación no es opcional. Es una necesidad vital en un escenario de engaños y falsas revelaciones espirituales. Conocer a Dios también implica reconocer lo que no proviene de Él. El discernimiento es el filtro que protege la comunión con Dios y evita desvíos fatales. Juan presenta un criterio objetivo. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo vino en carne es de Dios. El que no confiesa esto no procede de Dios. Este punto es central, pues confronta directamente a los falsos maestros de aquella época que negaban la humanidad de Cristo. Hoy las formas de engaño pueden ser más sutiles, pero el principio permanece. Cualquier enseñanza, movimiento o espíritu que distorsione la identidad de Jesús, ya sea disminuyendo su divinidad o negando su encarnación, debe ser rechazado. Este discernimiento no es resultado de un intelecto agudo, sino de la presencia del Espíritu de Dios en el creyente. Juan asegura que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta afirmación, también presente en este mismo capítulo, versículo 4, es fuente de valor para los que enfrentan doctrinas distorsionadas o ataques espirituales. El Espíritu Santo no solo revela la verdad, sino que también capacita al cristiano a reconocerla en medio de la confusión. Es importante notar que los falsos maestros son escuchados por el mundo porque hablan el lenguaje del mundo. Ellos encantan, agradan, confirman deseos y evitan confrontaciones. En contraste, quien es de Dios, escucha la palabra con reverencia y discernimiento. Ese es el espíritu de la verdad. La disposición a escuchar la verdad, incluso cuando hiere el ego, es una evidencia de origen espiritual. Eso separa a los que aman la luz de los que prefieren las sombras. Conocer a Dios es también desarrollar oídos espirituales entrenados para reconocer la voz del buen pastor. En tiempos de voces múltiples y mensajes adulterados, el creyente fiel no sigue cualquier sonido. Él conoce el timbre de la verdad y permanece firme en ella. El discernimiento, en este contexto, no es opción, es supervivencia. Entre todas las afirmaciones de la carta, ninguna es tan impactante como esta. Dios es amor. No se trata solo de decir que Dios ama, sino que el amor es su esencia, su naturaleza, su expresión más profunda. Esta revelación está registrada en 1 Juan, capítulo 4, versículo 8, y lanza luz sobre toda la comprensión de quién es Dios. No es exagerado decir que esta es una de las declaraciones más transformadoras de toda la Escritura. Juan liga este amor directamente a la experiencia del nuevo nacimiento. Quien ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La ausencia de amor es la prueba de que alguien aún no lo conoce, no importa cuántas oraciones haga o cuántas doctrinas profese. El amor, aquí, es el vínculo entre la teología y la vida práctica. Conecta lo invisible con lo visible, lo eterno con lo cotidiano. Amar es más que una virtud cristiana. Es la evidencia más clara de que la vida divina habita en nosotros. Pero Juan no define este amor de forma genérica. Él apunta al mayor ejemplo. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que por Él vivamos. El amor de Dios es dador, es sacrificial, es proactivo, no es sentimiento, es decisión. Él amó primero,
cuando no merecíamos, y entregó lo que tenía de más precioso. Conocer este amor es ser profundamente marcado por él. Este amor, cuando verdaderamente comprendido, genera un compromiso de reciprocidad. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Aquí está el centro de la espiritualidad cristiana, reflejar el carácter de Dios en la relación con el prójimo. Amar como Él ama es imposible por esfuerzo humano, pero plenamente posible por la acción del Espíritu en nosotros. El amor se convierte, entonces, no solo en respuesta, sino en misión. Conocer a Dios es sumergirse en este amor y permitir que Él transforme todas las áreas de la vida. Es abandonar los criterios humanos de justicia, mérito y resentimiento y adoptar la lógica de la cruz, donde el amor cubre multitudes de pecados. Donde este amor habita, Dios también habita, y donde Dios habita, todo es hecho nuevo. Al abordar los efectos del amor de Dios maduro en el corazón del creyente, Juan revela una verdad poderosa y liberadora. En el amor no hay miedo. Antes, el amor perfecto echa fuera el miedo. Esta afirmación, encontrada en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, no trata solo de seguridad emocional, sino de una revolución interior. El miedo que paraliza, que acusa, que hace que el corazón se esconda de Dios, es vencido cuando el amor del Padre ocupa todos los espacios del alma. Este miedo tiene su origen en la conciencia de la culpa y en la expectativa del juicio. Juan escribe que el miedo conlleva castigo, es decir, es la consecuencia de una visión distorsionada de Dios, basada en mérito, desempeño y condenación. Cuando alguien cree que la relación con Dios depende de su propio esfuerzo, el miedo se instala. Sin embargo, cuando el amor es comprendido y experimentado en profundidad, disuelve este terror y lo reemplaza por confianza. La confianza, en este contexto, no es arrogancia espiritual, sino descanso en la fidelidad divina. Juan enseña que, si el amor ha sido perfeccionado en nosotros, tenemos entereza en el día del juicio, porque, tal como Él es, somos nosotros también en este mundo. Esto significa que la identidad del creyente es transformada por la gracia. Ya no vivimos más como reos, sino como hijos. Este reconocimiento cambia la forma en que nos acercamos a Dios. No más con temor esclavizador, sino con libertad amorosa. No obstante, el texto también confronta. Aquel que aún vive con miedo revela que el amor aún no ha sido perfeccionado. Esta es una convocación a la madurez espiritual. El amor de Dios no es solo un punto de partida, sino un proceso continuo de curación, enseñanza y crecimiento. Y cuanto más lo conocemos, más libres nos volvemos. Libres del miedo, de la culpa, de la comparación y de la ansiedad que esclaviza muchos corazones. Conocer a Dios es también permitir que su amor cure las raíces del miedo. Es dejarse inundar por una presencia que no acusa, sino que acoge, que no aleja, sino que atrae. Donde el amor es perfeccionado, el alma encuentra paz y la vida comienza a ser vivida con valentía, esperanza y una libertad que solo puede nacer en la intimidad con el Padre. Después de describir el poder transformador del amor, Juan presenta la fe como la fuerza interior que capacita a los hijos de Dios a vencer el sistema de este mundo. Escribe con claridad: todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Esta afirmación, registrada en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, es un grito de resistencia y esperanza. La fe no es solo un concepto abstracto, es una fuerza viva que rompe con la opresión de las tinieblas. El mundo, como ya lo ha descrito Juan, está marcado por la codicia, el orgullo y el engaño. Vencer este mundo no significa escapar físicamente de él, sino no someterse a su lógica.
El nacido de Dios tiene dentro de sí una nueva naturaleza que resiste los valores distorsionados a su alrededor. Esta resistencia es posible porque la fe lo conecta con la realidad superior del reino de Dios, donde Cristo reina y la verdad es absoluta. La esencia de esta fe está en la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Juan afirma que quien cree esto vence el mundo. Esta fe no es solo una aceptación intelectual, sino una confianza profunda que transforma la perspectiva, el comportamiento y los afectos. Redefine lo que es victoria. No se trata de conquistar todo lo que el mundo ofrece, sino de permanecer fiel a Dios incluso cuando el mundo entero camina en dirección opuesta. Es importante notar que Juan no dice que la fe evita luchas, sino que ella vence en las luchas. La vida cristiana auténtica está marcada por combates diarios, tentaciones, presiones culturales y momentos de dolor. Pero la fe coloca el corazón por encima de las circunstancias, fija los ojos en la eternidad y sostiene al creyente con una certeza que el mundo no puede comprender ni destruir. Conocer a Dios, en este sentido, es desarrollar una fe sólida, alimentada por la palabra, fortalecida por la comunión y comprobada en las dificultades. Es esta fe la que nos hace permanecer cuando muchos desisten, que nos levanta cuando todo nos empuja al suelo. Vencer el mundo es más que sobrevivir, es permanecer fieles, llenos de esperanza, hasta el fin. Juan, al concluir su carta, revela una estructura sólida que autentica la identidad de Jesucristo, el testimonio de tres elementos, el Espíritu, el agua y la sangre. Esta revelación está en 1 Juan capítulo 5, versículo 8, y carga un significado espiritual profundo. El Espíritu representa el testimonio interno y divino, el agua, el bautismo de Jesús, donde el Padre lo reconoció como Hijo, y la sangre, su muerte redentora en la cruz. Estos tres concuerdan en un solo propósito: afirmar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Espíritu, como primera testigo, actúa en nuestro interior, confirmando con convicción aquello que la palabra declara. Él no solo transmite conocimiento, sino que vivifica la verdad. Es por medio de él que el corazón humano comprende que Jesús no fue solo un profeta o un maestro moral, sino el Hijo de Dios encarnado. Este testimonio interior es lo que sostiene la fe en momentos de incertidumbre y duda. El agua apunta al bautismo de Jesús, cuando el cielo se abrió y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento, registrado también en los Evangelios, no fue solo un ritual. Fue una confirmación pública de quién era Él. Ya la sangre, por su parte, habla de la cruz, del sacrificio supremo donde el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Juntos, agua y sangre testifican de la misión de Cristo: purificar, salvar y redimir. Juan afirma que, si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, y este testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Conocer a Dios, por lo tanto, es aceptar el testimonio que Él mismo da acerca de Jesús. Negar este testimonio es hacer a Dios mentiroso, pues rechaza la base de la salvación. La armonía entre espíritu, agua y sangre nos enseña que la fe cristiana no se basa en emoción, tradición o suposiciones. Está fundamentada en un testimonio objetivo, coherente y divinamente sellado. Conocer a Dios exige creer en este testimonio. Y esta creencia es lo que genera vida eterna, paz y seguridad inquebrantable. Juan cierra su carta con uno de los temas más preciosos de la vida cristiana: la oración. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14, afirma que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. La oración,
En este contexto, no es solo una práctica devocional, sino la expresión de una confianza íntima y segura. Conocer a Dios es tener libertad para acercarse a Él con la convicción de que Él escucha y responde. Pero Juan destaca un aspecto esencial: orar según la voluntad de Dios. Esto exige alineamiento con el corazón del Padre, discernimiento espiritual y disposición para someter nuestros deseos a la soberanía divina. La verdadera fe no exige que Dios cumpla nuestras voluntades, sino que nos transforma para desear aquello que ya está en el centro de su voluntad. Esta oración alineada no solo trae respuestas, sino que también profundiza la comunión con Dios. Juan enseña que cuando esta comunión se establece, hay audacia para interceder por los demás. Él alienta a orar por hermanos que pecan, siempre que el pecado no sea para muerte. Aquí muestra que la oración tiene poder restaurador, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de aquellos que amamos. El clamor de los justos, guiado por la voluntad de Dios, puede ser instrumento de cura, liberación y nuevo comienzo. Esta confianza en la oración revela la naturaleza relacional de la vida con Dios. Él no es un juez distante, sino un padre que escucha, responde y se alegra en comunicarse con sus hijos. La oración, en este sentido, es un puente vivo entre el cielo y la tierra. Cuanto más conocemos a Dios, más entendemos que el propósito de la oración no es solo mover la mano de Dios, sino moldear nuestro corazón. Conocer a Dios es vivir con la certeza de que no estamos solos. Es orar no por hábito, sino por intimidad. Es saber que cada palabra sincera, cada súplica humilde y cada intercesión llena de fe encuentra eco en el trono de la gracia. La oración de los justos es escuchada, y cuando nace de un corazón rendido a la voluntad del Padre, lleva el poder de transformar realidades. Entre las enseñanzas finales de Juan hay una declaración que desafía a los lectores más atentos. Hay pecado para muerte, y por eso no digo que ruegue. Esta afirmación, presente en 1 Juan capítulo 5, versículo 16, ha sido motivo de debates a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero Juan no la escribe para crear miedo, sino para despertar discernimiento espiritual. Él nos invita a reconocer que no todo pecado es igual en consecuencia, y que hay realidades espirituales profundas detrás de cada caída humana. El pecado para muerte no es solo un desliz o una falla moral, sino un rechazo consciente, persistente y deliberado de la gracia de Dios. Es una postura de endurecimiento extremo, de negación del Hijo y del Espíritu, como ya mencionó Jesús en otros momentos, como en Mateo capítulo 12. Este tipo de pecado revela un corazón que eligió vivir alejado de la vida, y por eso no hay intercesión que sustituya al arrepentimiento. Juan, sin embargo, no escribe para generar confusión o fatalismo. Por el contrario, afirma que todo pecado que no es para muerte puede ser objeto de oración y que Dios dará vida a quien peca. Esto refuerza el papel de la Iglesia como comunidad intercesora, compasiva y acogedora. El discernimiento aquí no es para juicio, sino para responsabilidad. Saber por quién orar y cómo orar es señal de madurez espiritual. Es necesario recordar que la esencia de la carta de Juan es la comunión. Él nos llama a vivir en la luz, en el amor y en la verdad. Y eso incluye la responsabilidad de no tratar el pecado de manera liviana. El creyente maduro sabe cuándo debe confrontar, cuándo debe interceder y cuándo necesita confiar en que solo Dios conoce los límites del corazón humano. El pecado para muerte no debe ser excusa para la indiferencia, sino un llamado a la reverencia y temor ante lo sagrado. Conocer a Dios es también conocer su santidad y justicia. Es tener discernimiento para amar sin connivencia, para interceder sin manipular y para confiar en que, incluso cuando no sabemos cómo actuar,
el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. El creyente que camina en la luz aprende a lidiar con el pecado ajeno con gracia, verdad y sabiduría venida de lo alto. Juan cierra su carta con una frase breve, pero cargada de peso. Hijitos, guardaos de los ídolos. Estas palabras, registradas en 1 Juan capítulo 5, versículo 21, cierran la epístola de manera directa y sorprendente. Después de tantas enseñanzas profundas sobre amor, verdad y fe, el apóstol finaliza advirtiendo contra el peligro invisible que puede alejar el corazón de Dios, la idolatría. Y ella no siempre se presenta con estatuas o imágenes. Muchas veces se esconden deseos, personas, vanidades y ambiciones. El ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra afecto, confianza y obediencia. Puede ser una relación, una ideología, un proyecto personal o incluso un concepto distorsionado de espiritualidad. Juan sabe que, incluso entre los que profesan la fe, hay riesgos de dejar que el corazón se incline hacia lo que es falso. Por eso, su última exhortación es un llamado a la vigilancia interior. A lo largo de toda la carta, Juan trató de comunión, verdad, amor y vida eterna. Terminar con una alerta contra ídolos demuestra que el mayor enemigo del conocimiento de Dios puede ser justamente aquello que sutilmente desvía nuestro enfoque. Un corazón dividido no puede permanecer en la luz. La idolatría contamina la fe, distorsiona la imagen de Dios y nos impide experimentar la plenitud de la vida con Él. Guardarse de los ídolos es una postura activa. Es necesario examinar el corazón, probar los afectos y constantemente preguntar: ¿qué está gobernando mis decisiones? ¿Dónde está mi fuente de seguridad? ¿En qué o en quién confío más que en Dios? Este proceso de purificación interior es continuo, pero esencial para una comunión verdadera. Conocer a Dios exige exclusividad de afecto y fidelidad en el espíritu. La carta termina con este llamado porque todo su contenido apunta hacia una vida centrada en Dios. Una vida donde Cristo es suficiente, donde el amor es puro, donde la verdad es preservada. Guardarse de los ídolos es, en última instancia, proteger la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es la clave final que mantiene el corazón libre, la fe viva y el alma firme en el Dios verdadero. Tú, que ya has vivido tanto, sabes el valor de una verdad que transforma de adentro hacia afuera. Si este mensaje te tocó de una manera especial, compártelo con quien necesite escucharlo. Deja tu comentario aquí. Tu experiencia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito, este canal también es tu espacio.